En el mundo de las historias paranormales, nos encontramos con muchos tipos de historias, desde fantasmas hasta historias que involucran a extraterrestres. A veces nos podemos topar con historias que han sido reveladas como una gran farsa, y otras que dividen las aguas tajantemente entre los que creen y los que no. Y otras veces ocurre que el mundo paranormal se cruza con el mundo criminalístico y juntos hacen una combinación sumamente peligrosa. En el video de hoy les voy a contar la historia detrás de Amityville. Todo comenzó en la localidad de Amityville, en Long Island. Este lugar había sido construido y diseñado para ser un destino de veraneo de familias con un buen poder adquisitivo. Y si bien muchos compraron propiedades y las usaban como casas de verano, había otros que las habían comprado para vivir. Este fue el caso de la familia DeFeo, compuesta por 7 miembros: Ronald, el padre, Lois, la madre, y sus hijos Dawn, Allison, Mark, Sean y Ronald Jr. Ellos adquirieron la casa del 112 de Ocean Avenue en el año 1965. Una casa de estilo colonial de 3 pisos, cubierto por tejas oscuras y actualmente fachada blanca, aunque originalmente tenía la fachada oscura. El lote que conforma la propiedad es rectangular e incluye un jardín que rodea la vivienda, además de una piscina privada y un embarcadero. Lo que en Argentina diríamos alto rancho, pa. Pero, la vida de la familia DeFeo llegó a su fin en noviembre de 1974. Ronald Jr. asesinó a toda su familia utilizando una escopeta calibre 35. Él prácticamente masacró a toda su familia mientras dormían. Estos fueron los hechos. Cerca de las 6:30 de la tarde del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. irrumpió en el Henry's Bar en Amityville, desesperado, pidiendo ayuda al grito de «Creo que le dispararon a mi madre y a mi padre». En el bar había unos conocidos de Ronald que lo contuvieron y lo acompañaron hasta su casa, que no quedaba muy lejos del bar, y entonces descubrieron la terrorífica escena. Una de las personas que lo acompañó llamó a la policía, quienes fueron a la casa y encontraron que 6 miembros de la familia estaban muertos en sus camas. Todas las víctimas habían recibido los disparos alrededor de las 3 de la madrugada. A los padres de DeFeo le habían disparado 2 veces, mientras que sus hijos habían sido asesinados con un solo disparo. Lois DeFeo y su hija Allison habrían sido las únicas víctimas que se despertaron por el ruido de los disparos al momento de sus muertes. Pero de acuerdo con la policía del condado, las víctimas fueron encontradas boca abajo en la cama. La policía puso bajo custodia a Ronald DeFeo Jr., luego de que éste sugiriera que los asesinatos habían sido cometidos por un mafioso. Pero cuando en su versión de los hechos comenzaron a aparecer incongruencias y encima se probó que el mafioso tenía una coartada, Ronald Jr. no demoró en confesar ser el verdadero autor del crimen. En su declaración dijo: «Una vez que comencé a disparar, no pude parar. Todo sucedió demasiado rápido». Pero, ¿cómo hizo él solo para asesinar a toda su familia tan rápido sin que ninguna de las víctimas ni ningún vecino fuera alertado o reaccionara por los ruidos de cada disparo? La policía comprobó que el rifle no tenía ningún mecanismo de supresión del ruido y no había evidencia alguna del uso de sedantes en las víctimas. Los investigadores que primero llegaron a la escena del crimen creyeron por un momento
que los asesinos eran más de uno, debido a la velocidad y la magnitud de los asesinatos, aunque estos detalles nunca fueron totalmente aclarados. El juicio de DeFeo comenzó en octubre de 1975. Él y su abogado defensor William Weber armaron una defensa alegando locura, y DeFeo comenzó a contar que escuchaba voces en su cabeza que le insistían para que llevara a cabo los asesinatos. Y como suele suceder, esto fue exagerado por la prensa, llegando incluso a hablar de una posesión de espíritus malignos. El psiquiatra de la querella, el Dr. Harold Solon, sostuvo que a pesar de que DeFeo era consumidor de heroína y LSD, tenía un trastorno antisocial de la personalidad y que era consciente de sus acciones en el momento del crimen. El 21 de noviembre de 1975, DeFeo fue encontrado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Y el 4 de diciembre del mismo año, el juez Thomas Stark sentenció a Ronald DeFeo Jr. a 25 años de prisión por cada una de sus víctimas, es decir, 150 años de condena, básicamente cadena perpetua. Pero, esto no termina acá. También en diciembre de 1975, el matrimonio de George y Katie Lux y sus 3 hijos se mudaron a la casa en la que habían ocurrido los asesinatos. A la familia Lux le pareció una gran oferta comprar una casa en una zona como Amityville a tan solo $80,000 de la época. Cabe aclarar que las propiedades de la zona, por eso entonces, se dice que cotizaban por arriba de los $300,000, por lo que comprar una casa de semejantes prestaciones por $80,000 era más que una buena oferta. Acá en Argentina diríamos que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero ojo, la familia Lux aprovechó el hot sale de la Casa del Horror, conociendo perfectamente la historia de los hechos ocurridos allí. Pero, para hablar de la familia Lux, antes hay que mencionar el libro Horror en Amityville, escrito por Jane Anson en 1977, en el que se narra los sucesos vividos por la familia Lux durante los 28 días que habitaron la famosa casa. Libro que diera origen no solo a la leyenda y la gran fama de la casa, sino también a la película del mismo nombre que se estrenaría en 1979. El día que la familia Lux se mudó, decidieron llevar con ellos a un sacerdote para que bendijera la casa, el padre Ray Pecoraro, llamado así en el libro por asuntos de privacidad. Pero dicen que cuando el sacerdote estaba en una de las habitaciones rezando y echando agua bendita, una voz le gritó que saliera de ahí. Y obvio que el sacerdote salió corriendo y le recomendó a la familia que no usaran esa habitación. Una noche, George se despertó por un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín, y entonces se fijó que en el lugar donde se guardan los botes se escuchaban gemidos y estaban las puertas abiertas. A George le resultó extraño, porque recordaba que las había cerrado, pero eligió pensar que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a su cama y al ver el reloj eran las 3:15 de la madrugada. Esa sería la primera noche de muchas que George se despertaría a esa hora. Luego se enteraría que esta era la hora aproximada en la que Ronald DeFeo Jr. había asesinado a su familia. Otra de las cosas que le empezó a ocurrir a George fue que sentía constantemente frío, aun cuando estaba en ambientes cerrados y calefaccionados. Por otro lado, Katie tuvo pesadillas sobre los asesinatos, que le revelaron el orden y las habitaciones en que habían ocurrido.
También dicen que la casa tenía algunos puntos extremadamente fríos, ciertos olores que iban y venían, olores nauseabundos, puertas que se golpeaban, sonidos en medio de la noche y siempre había moscas, como si fueran una plaga. Otro de los sucesos involucró a Missy, la hija de 5 años de los Lux, quien conoció a un nuevo amigo imaginario, que el libro describe como una criatura demoníaca parecida a un cerdo con ojos rojos brillantes. Y como frutilla del postre, cuentan que en el sótano había una habitación oculta con las paredes rojas, que no aparecían en los planos de la casa, y a la que el perro de los Lux se negaba a acceder. Perro inteligente. Más tarde descubrirían que en esta habitación Ronald Jr. mataba cerdos como parte de su trabajo. Luego de experimentar estos acontecimientos, a principios de enero de 1976, intentaron bendecir la casa una vez más, en la que terminaría por ser su última noche ahí, ya que así, de la noche a la mañana, literalmente, los Lux abandonaron la casa con lo opuesto para nunca más volver. Los Lux nunca dieron detalles de qué sucedió esa noche en particular, argumentando que era demasiado escalofriante. Con el tiempo, una de las explicaciones a los acontecimientos paranormales que ocurrían en la casa de Amityville fue que supuestamente allí vivió un hombre llamado John Capchun, nacido en Salem, y que practicaba la magia oscura. Todo este caso despertó la curiosidad de los Warren, el famoso matrimonio de investigadores de lo paranormal. Un like y hago un video sobre ellos. Resulta que en marzo de 1976, Ed y Lorraine Warren se presentaron en la casa para investigar sus supuestos demonios, acompañados por reporteros de un canal local de televisión. Uno de los miembros del equipo de investigación tomó en la casa unas fotografías con cámara rápida infrarroja, y en una de ellas captó lo que presuntamente era un niño asomándose por una de las puertas de las habitaciones, que casualmente se parecía a uno de los niños asesinados. La fotografía no fue revelada hasta 1979, coincidentemente durante la promoción de la película que ese año marcaría la primera adaptación al cine de la historia de Amityville. La primera película, Horror en Amityville, se convirtió en una de las películas independientes más exitosas comercialmente. Luego, se harían muchas películas más, entre secuelas y remake, sumado a las versiones supuestamente inspiradas que usaban el nombre de Amityville, aprovechando el marketing publicitario de este, y el hecho de que nadie posee sus derechos de propiedad por ser un lugar y una historia supuestamente reales. Pero, ¿por qué digo supuestamente reales? Claro que el hecho criminalístico del asesinato de la familia DeFeo fue real, y sobre eso no hay discusión. Pero, donde sí se ha puesto la lupa es en lo que vivió la familia Lux, y por varias razones. Si bien se comenzaron a encontrar muchas incongruencias en el relato de George y Katie Lux, la incongruencia más importante habría sido una declaración hecha por William Weber, el abogado de Ronald DeFeo Jr., quien acusó a George Lux de no haber cumplido con su pacto. Pero, ¿de qué pacto habla William Weber? Supuestamente, DeFeo había hecho un trato con los Lux y con el mismo autor del libro para relatar un caso sobre apariciones demoníacas y otros hechos paranormales en la casa donde él había cometido los asesinatos. Esto lo ayudaría a reducir su sentencia y a cambio los Lux lograrían tener fama y dinero. Un negoción. Arre que no. Otra inconsistencia fue que se logró comprobar que nunca existió un hombre de Salem con el nombre de John Capchun. Las sospechas de fraude crecieron aún más cuando Barbara y James Cromartie, los nuevos propietarios de la vivienda, demandaron a la familia Lux y a Jay Amson por difamación
además de verse obligados a solucionar el problema de la gran cantidad de personas que visitaban la casa a raíz de la novela, por lo que tuvieron que cambiar la numeración de la misma. Ni la familia Cromarty ni las siguientes familias que habitaron la casa vivieron fenómenos paranormales como los que describieron los Lux. Como dato de color, Daniel Lux, uno de los hijos de George y Katie, habló en un documental independiente 35 años después de lo ocurrido, confirmando que todo lo que habían dicho sus padres fue real, pero que él lo asociaba a que su padre, George, practicaba ocultismo. Jay Anson falleció el 12 de marzo de 1980. George y Katie Lux se separaron. Katie Lux falleció el 17 de agosto del 2004. George murió el 8 de mayo del 2006. Y Ronald DeFeo Jr. murió en prisión el 12 de marzo de este año mientras cumplía su condena en el Centro Correccional Sullivan, una prisión de máxima seguridad. La oficina forense del condado de Albany, encargada de determinar qué causó su muerte, no habría hecho públicas aún las causas de la misma. Como segundo dato de color, actualmente la casa de Amityville habría vuelto a entrar al mercado inmobiliario, con un valor de $850.000. Una ganga la casita. Arre que no. ¿Y ustedes qué creen? ¿La casa de Amityville realmente está habitada por entidades malignas? ¿O todo se debió a una puesta en escena para ganar dinero y ayudar a un asesino? ¿Ustedes comprarían la casa de Amityville? Déjenme su opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, deja un comentario, suscríbete al canal y poné la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. También me podés seguir en las redes sociales que están abajo en la descripción. Soy más activa en Instagram y en TikTok. Los invito a seguir mirando los videos de mi canal y a compartir mi contenido con sus amigos. Sin más que decir, les mando un besito desinfectado enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Cuarto